Ser podcast. En la cadena Ser, Radio Paradiso. ¿Cómo hemos cambiado? Magnolia trees at night sparkle and bright. Fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time and New Orleans. Con Sonia Ballesteros. A barefoot choir and prayer. Hoy vamos a ver cómo hemos cambiado y cómo ha cambiado la Navidad en pocas décadas. Atrás han quedado unas cuantas cosas, por ejemplo, las llamadas por el fijo que colapsaban las líneas telefónicas la noche del 31, los niños de San Ildefonso, solo niños, cantando en pesetas, las felicitaciones navideñas que traía el cartero. Yo creo que soy yo y mi amiga Ana Mari de San Sebastián, que todavía seguimos escribiéndonos. Atrás también el rey Baltasar pintado para que fuera negro, el aguinaldo, las inocentadas. Detrás de esos cambios, aparentemente externos, hay procesos complejos, una transformación económica, tecnológica y social. De eso va este Radio Paradiso, dedicado a la Navidad. ¿Cómo hemos cambiado? Que las familias han cambiado es una realidad evidente. Ya no hay un único prototipo de familia, hay muchos, y lo del padre, madre, hijos y abuelos compartiendo mesa se ha ido complicando. Yo estoy separada y tengo un hijo de 16 años y actualmente vivimos en Castelldefels, provincia de Barcelona, junto con mi pareja que tiene 3 hijos. Los 2 mayores de su primera relación y que viven en Madrid, y la pequeña de 5 años que vive con nosotros en custodia compartida. ¿Que cómo lo hacemos? Muy fácil. Lo primero de todo con disposición, pero sobre todo convirtiéndome en una experta haciendo cuadrantes de Excel para cuadrar horarios y viajes. Una filosofía, yo creo, apta solamente para valientes, de mentalidad muy abierta, pero sobre todo con ganas de compartir la Navidad con los suyos, sea de la manera que sea. Oye, feliz Navidad a todos, incluidas las ex de mi pareja, aunque a veces no lo ponen nada fácil. Nuevas familias, nuevas Navidades. Es la conclusión de Iago Moreno, sociólogo, que nos va a acompañar a lo largo del programa para ayudarnos a entender estos cambios y a asimilarlos sin lamentos. A veces hay como una suerte de lamento, ¿no? De la Navidad ya no es lo que era, porque digamos que la familia ha cambiado y a veces se divorcian, las parejas se separan y se vuelve como una suerte de malabarismo de fechas, de uno queda aquí, otro queda allá. Pero si la Navidad es la máxima celebración en nuestra sociedad de la familia, es positivo, es bueno, es algo deseable que esa mesa cambie acorde a lo que hoy entendemos por familia, que no es una jaula donde te ves encerrado y obligado a estar con cualquier persona solo por un lazo de sangre o un anillo en el dedo, sino con las personas que amas y quieres, ¿no? Sea una segunda, una tercera pareja, hijastros, novios, novias, novies, en general, ese signo de libertad que hoy nos permite construir un nuevo sentido de familia y por lo tanto otra Navidad con aquellos que queremos. Detrás de las nuevas familias y su normalización hay un cambio político que se refleja en los mensajes que desde hace décadas, como una tradición más, pronuncia en estas fechas el jefe del Estado. Vamos a 1966. Atención, habla su excelencia el jefe del Estado. Españoles, son ya muchas las veces que en estos días de fines del año, propicios a la intimidad hogareña y a las reflexiones espirituales, tras haber pasado en la paz de Dios unas nuevas Navidades, os invite a meditar juntos sobre el futuro de la patria, ya que de su buena marcha no solamente depende el bienestar general de la gran familia española, sino el particular de vuestros propios hogares. En 1975 hay cambio. El nuevo jefe del Estado sonaba, al menos en la forma, diferente. En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable. Y muy distinto, en fondo y forma, los mensajes de Felipe VI en el 2022. El 2022 ha sido complicado y difícil. Cuando creíamos haber superado lo peor de la pandemia, en el mes de febrero Rusia invadió Ucrania. ¿Por qué precisamente en Navidad el jefe del Estado se empeña en estar presente, en pronunciar un discurso que se repite año tras año? Es una pregunta lógica a la que da respuesta el sociólogo Iago Moreno. La Navidad nunca ha sido solo Navidad, evidentemente también ha sido un proyecto ritualístico para construir cierta identidad, solo que ahora quizás lo hacemos de una forma más libre, menos
propagandística. Evidentemente hace 40 años, bajo el gobierno de Franco, pues la Navidad era otra cosa, era una fecha central y señalada de la propaganda nacional católica, y hoy es más como una suerte de forma banal de identidad nacional que reproducimos pues entre la celebración, el hastío, el desapego y el entusiasmo a través de pequeñas cosas. El mensaje de Navidad del jefe del Estado llega en el arranque de las fiestas, aunque el auténtico pistoletazo de salida se produce 2 días antes. Y es que en este país, para sorpresa de extraños y de algún sociólogo, luego lo escucharemos, la fiesta arranca con un sorteo de lotería. Es una tradición que tiene siglos, aunque con cambios importantes. Destaco 2. Primero, en 1984, lo de cantar la lotería dejó de ser cosa de niños y las niñas se sumaron al sorteo. Y canta premios Mónica. Nada más llegar, las mujeres han sacado ya 25 millones de pesetas. 25 millones de pesetas. Ese es el otro gran cambio, porque abandonamos esa moneda y en 2002 llegó el primer sorteo cantado en euros. Los niños y niñas que cantan la lotería estudian en el Colegio de San Ildefonso, el más antiguo de Madrid. Para saber más de ese centro, de esos niños y de la historia de ese sorteo, María Manjabacas se ha acercado al colegio. Es uno de los símbolos de la Navidad con siglos de historia. El origen de esta tradición se remonta a 1763, que es cuando se creó la Lotería Nacional. Y la primera vez que intervinieron en el sorteo los niños de San Ildefonso fue el 9 de marzo de 1771, durante el reinado de Carlos III. Ininterrumpidamente, ¿no? Y de hecho no paró ni en la guerra. En la guerra civil no se suspendió, pero hubo dos sorteos. Uno en Barcelona y otro en Burgos, y ni siquiera el COVID pudo con el sorteo. En pandemia también hemos logrado salir adelante con unas circunstancias especiales. En el año 2020 fue sin prensa, sin público, y luego en el 21 con aforo limitado. Pero bueno, lo hemos superado. Pero como todo ha tenido una evolución. Hasta el soniquete. Escuchen el primero que se televisó, más cantarín, más rápido. Y el último, con más calma, más sosegado. 5.490. 4 millones. Y también más emotivo, dando rienda suelta a su amor. Te quiero. ¡Qué alegría! Te amo. Si han escuchado el susurro, el niño que entre sollozos le dice a su compañero que lo quiere, que lo ama. Dentro de la rigidez, ahora los pequeños son más espontáneos, todo cambia, como el histórico colegio del que salen los famosos niños de San Ildefonso, que en su origen... En un principio era un colegio para niños huérfanos. Y que ahora afronta otra etapa, es el cambio natural de los tiempos. Pues ha evolucionado con la evolución de la propia sociedad. Actualmente nosotros prestamos una ayuda temporal a familias que necesitan una ayuda en la crianza de sus hijas y de sus hijos, sobre todo por razones de horarios. A veces son familias que tienen horarios de trabajo muy largos. Y allí nos colamos para ver cómo es la vida ahora de los niños que cantan la lotería. Y entre sus muros hablamos con Ainhoa, con Natalia y con Luis. ¿Habéis cantado algún premio que le haya tocado? Sí, el segundo. ¿Y qué sentiste? ¿Qué te pasó por el cuerpo? Felicidad. Pero llevo 2 años sin cantar un premio. ¿Y este...? Es el último. ¿Y por qué es el último? Porque me voy. Se vaya del colegio, pero tiene relevo en Ainhoa, que con sus 9 años está entusiasmada y un poco nerviosa. ¿A ti te cuesta dormir la noche antes? A veces. A veces, porque te pones nerviosa. Me voy despertando y cuando me despierte me voy a acordar. Sí, ¿verdad? Luego me voy a tardar en volverme a dormir. El bombo les quita el sueño porque no es fácil cantar entre tanto nervio y expectación, pero hay una pregunta recurrente. ¿Qué prefieres, cantar? ¿El número o el premio, no? Mientras se cante un premio, me da igual. Pues las dos, porque si cantas un premio y eres tú el que canta premio, la cámara te enfoca a ti. O sea que tú lo que quieres es que te enfoque la cámara, claro, ¿eh? Claro. Se desenvuelven perfectamente entre las cámaras, pero la dificultad está en... Yo creo que cantar el número. Porque el premio al final son los premios que se establecen con la cuantía, pero los números hay algunos que son
complicados, cuando tiene muchos ceros, por ejemplo, entre la primera cifra y la última. Y de hecho hay algunos números que cuestan. Cuando, por ejemplo, toca como 10.100, eso me costaba antes, pero ya no. O sea, como 20.110, algo así. Y entre bombos, números, preferencias... A mí el 8 me parece muy bonito, no sé. O el 9. No sé. 5.490. 4 millones de euros. 5.490. 4 millones. Les dejamos en su mundo por un día en el escenario, por el resto en un colegio, el más antiguo de Madrid, que como la sociedad ha cambiado desde que empezó a funcionar en 1618 bajo el reinado de Felipe III. Muchos reconocerán esta música. Es la del anuncio del calvo de la lotería que nos acompañó durante 8 años. Para cerrar este capítulo le pregunto a nuestro sociólogo qué tipo de sociedad es la que arranca la Navidad con un juego de azar, con un sorteo de lotería. Ahí la verdad me dejas perplejo. Es que el juego me cuesta mucho de entender como ritual, ¿no? Pero es muy curioso realmente que en España tenga tanta importancia, sea como una suerte de pistoletazo de salida. Muchas de las tradiciones navideñas españolas tienen que ver con partir de una sociedad casi de posguerra que mira con anhelo, con esperanza al futuro y a un cambio constante, ¿no? Y digamos que esa idea del día de la lotería es un poco lo que captura eso, pero que impregna muchos más pequeños momentos de la Navidad. Obviamente lo que estoy diciendo no es nada refinado, pero es como una intuición que tengo. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep, 'cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die. Radio Paradiso, Cadena SER. En Navidad también toca hablar de números. El gasto aumentará un 36% respecto a las Navidades pasadas, hasta los 410 euros de media por familia. En esta crónica, Carlos Sevilla pone las cifras, pero nadie es capaz de explicar cómo, queriendo y proponiéndonos gastar menos, acabaremos gastando más. Lo cierto es que esta es la gran fiesta del consumo y que el Papá Noel, que sumamos a los Reyes Magos, el árbol de Navidad que desplaza o se añade a los belenes, los viajes que antes eran para ir a ver a la familia y ahora muchas veces es en sentido contrario, pues todas esas novedades y tradiciones que hemos ido adoptando, al final desembocan en un gasto mayor. La tradición siempre es un artefacto que se inventa y que se desarrolla cambiando radicalmente con el paso del tiempo, a la vez que se presenta como si siempre hubiese estado ahí, ¿no? O sea, en ese sentido es normal que nuestra Navidad esté plagada de tradiciones inventadas, aunque nos parezca un oxímoron, ¿no? Sea Papá Noel, sea el árbol de Navidad, o sea las
competiciones entre alcaldes con delirios faraónicos por ver quién pone las luces de Navidad más grandes, ¿no? Lo que quizás es nuevo es que las tradiciones que hoy importamos, pues lo hacemos por vivir en un mundo globalizado. La llegada de Papá Noel, por ejemplo, tiene mucho que ver con una sociedad que desemboca en el mundo del consumo y que por lo tanto pasa a vivir sus rituales ya no tanto por la religión y sus liturgias, sino a través del consumo, que es lo que hoy pues muchas veces nos orienta como individuos en una sociedad que ha pasado de juntarse alrededor de la religión a rezarle, digamos, al dios del mercado. Gastar, se ha gastado siempre algo más en estas fechas, pero año tras año la cantidad ha ido creciendo, igual que ha crecido el número de luces y el tamaño de los árboles de Navidad. Que este país ya no es el de nuestros abuelos, se nota incluso en lo que traen los Reyes Magos. Justo aún recuerda a sus 78 lo que recibía el 6 de enero. El Día de Reyes lo tengo muy presente, que me dio mucha pena. Una muñeca de cartón que costaba 10 pesetas, me acuerdo hasta lo que costaba. Y como yo era muy limpia, me la ponía debajo, como llovía, antes llovía, ahora no llueve. La ponía debajo de las tejas cuando caía el agua y siempre se me jorobaba la muñeca. Además me acuerdo de la cara de la muñeca todavía, con 2 rosetones en la cara, pintada, claro, pintada. Qué pena no tener, además la está buscando en la muñeca esa, de cartón era, me parece, sí, de cartón piedra, eso, de cartón piedra. A Carmen, de 87, nunca le trajeron la muñeca. Me traían juegos de mesa para que jugáramos todos, cuadernos, lápices de colores y no mucho más. Muñecas no me traían. Y a Isa tampoco, pero hay una pelota que nunca he olvidado. Ay, los Reyes, una pelota que me trajo un hermano mío que estaba en Madrid y aquello era una alegría grandísima, una pelota blanca, parece que va al viento, preciosa hoy, aquello no se me olvida, eso lo tengo en mente y tengo 90 años ya. 92. 92, anda, sí, 92. En esos años, y hasta no hace mucho, las compras se hacían pocos días antes de las fiestas. Hoy, casi nadie deja las compras para el último momento, salvo algún pequeño detalle. Ha cambiado no solo lo que compramos, también el cómo, el dónde y el cuándo lo compramos. Yo compro todo por internet, si es que no tengo tiempo, si es que ahora además con el algoritmo, que es que todo el día me están apareciendo cosas que me gustan, para bien o para mal. Es lo que hay, es que Madrid está imposible ahora, o sea, sobre todo ahora en Navidad, es que no hay quien salga. Por internet, en las tiendas del barrio, los mercadillos navideños, todo vale para que los Reyes y Papá Noel puedan hacer su trabajo. Pero es necesario y hasta imprescindible que los niños escriban la carta contando cómo se han portado y qué es lo que desean. En los tiempos actuales, posiblemente sea la única carta que estos niños escriban a lo largo de todo el año. Laura Piñero ha indagado en este asunto y ha localizado las primeras cartas que se enviaron a los magos de Oriente, al menos las que se conservan. Pues están en Terque, una localidad de Almería, dentro de un museo dedicado a la escritura popular que tiene una colección de 30.000 cartas, entre ellas miles relacionadas con los Reyes Magos, y en particular conservan una misiva de 1899 considerada de las más antiguas de España. Nos lo cuenta Alejandro Buendía, director de Museos de Terque. Las cartas a los Reyes Magos se pusieron un poco de moda a final de las últimas décadas del 19, entre la burguesía española, pues los pobres realmente tenían poco que pedir. Y bueno, pues la carta más antigua que conservamos es una carta de una niña de Terque, se llamaba María Yebra. Mis queridos Reyes, voy al colegio de la Compañía de María y quiero una muñeca de China, una caja de dulces y un cabá. Una carta muy sencilla, pero bueno, reúne esos 3 elementos: un juguete, una caja de dulce y un cabá, que era una cartera de escuela, ¿no? Hay cartas que reflejan el momento y el tiempo y las costumbres, ¿no? Hay una niña de la burguesía de Almería que en los años 50 dice una carta: quiero que le traigáis a esos niños pobres que se quedan mirando los escaparates, que tienen tanto frío y que no tienen que comer. Y en el museo siguen ampliando su archivo. Desde hace 20 años organizan un concurso de cartas a los Reyes. Reciben centenares. Retratan los problemas actuales junto a la lista de regalos. Que los niños sigan escribiendo cartas, que tengan esa ilusión, ¿no?, por pedir sus juguetes, y en esos sentimientos pues aparece en cada momento los problemas que piden porque los padres tengan trabajo. He sido buena, quiero que mi abuela
encarna que no se muera, quiere venir a mi comunión. El segundo deseo es que los niños pobres tengan comida, familia, un refugio, ropa. Esta generación última va a quedar muy poca memoria de sus sentimientos, de sus palabras, porque los WhatsApp, los correos electrónicos, eso todo va a desaparecer. ¿Qué tipo de museo habrá que crear? Nosotros vamos a conservar la memoria escrita de las cartas que estuvieron escritas en un papel, con un bolígrafo o una pluma. Las cartas tienen su recompensa en forma casi siempre de juguetes y ahí pues también hemos cambiado o estamos en proceso. Hace unas décadas era casi impensable que los reyes trajeran la cocinita al niño y el camión de bomberos a la niña. La publicidad también tenía su influencia. Para ella... Premie el esfuerzo de su hija. Cualquier día es el indicado para obsequiarla con una muñeca deseada, una Toyse. Y para él... Mirad, un juguete redondo para los defensores del bien. Estuche agente federal, FBI. Anuncios de este tipo han ido desapareciendo y es que cada vez más las cartas que envían niños y niñas a los magos están menos marcadas por roles de género. Escuchamos la carta de Lea a los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar, soy Lea y me he portado tan bien este año que os voy a pedir una bicicleta para triatlón y un balón de fútbol. Además, como me gustan las cosas pequeñas, quiero 20 minibrands y un reloj inteligente. Os espero con leche y galletas. Y un poquito de turrón también, que es el postre de la Navidad en este país, aunque tenga que competir con panetones y galletas de jengibre. Y es que la gastronomía, el comer, es parte fundamental de estas fiestas y ahí vaya si hemos cambiado. Un primer apunte por parte del sociólogo. Muchas de las tradiciones gastronómicas que tenemos, que son el turrón, los mazapanes, etcétera, extendidas por toda la geografía española, son el reflejo de la llegada del ferrocarril, que era la que permitía que todo eso circulase por el país y se volviese típico de todos lados y por lo tanto sobreviviese y dejase de ser simplemente una pequeña tradicioncita que se muere. La única invitación que haría aquí en ese sentido como sociólogo a la mesa de Navidad es pararnos a ver qué hay, qué platos quedan ahí por herencia de décadas y décadas y décadas e intentarnos preguntar colectivamente de dónde vienen y cuáles son nuevos y por qué, más allá de el plato que se le hace a la llegada del vegetariano a la celebración de la Navidad, que eso es un tema en el cual evidentemente prefiero no meterme porque sé que genera mucha controversia. Genera polémica. Sí. Pero bueno, ahí estarán en la mesa los veganos, los vegetarianos, los carnívoros. El año pasado se hizo un boom navideño, una suerte de paté vegetariano, ¿no? Vamos a tener que encontrarle la vuelta a la comida navideña para los vegetarianos y los veganos, ¿no? Porque también hay muchos dulces navideños que, recordemos, familiares mayores, muchos de ellos se hacen con grasa animal y por lo tanto no insistan a sus sobrinos vegetarianos que lo coman. Porque que se coma el polvorón. Que el polvorón no pueden. El polvorón no es vegan friendly, la verdad. Primera idea, el ferrocarril ayudó a que muchas costumbres gastronómicas se expandieran. Pero hay más. La situación económica también transforma la mesa navideña. Escuchamos a Custo. Yo de las navidades del pueblo solamente me acuerdo que el día de Nochebuena comprábamos un salchichón y cenábamos salchichón, que eso no lo cenábamos nunca. Las navidades antes era un día más y ya está. Y lo que sí me acuerdo es la misa del gallo. La misa del gallo íbamos todo el pueblo. Que yo me acuerdo hasta un año que mi mamá se le perdió un zapato porque íbamos todo el pueblo a la misa del gallo y lo encontró. Un montón de gente, cosa que ahora no, porque antes la misa del gallo era a las 12. Ahora no, ahora la misa del gallo la dicen a las 7 de la tarde. Y del salchichón y la misa del gallo al marisco, que empezó a generalizarse en los años 60, hay una explicación sociológica y económica. Esos empachos de marisco, según algunos autores, tiene que ver con una coincidencia histórica entre, por un lado, los años 60, ¿no?, de creación de las clases medias, desarrollismo franquista, etcétera, etcétera, y la llegada de los congelados. De alguna forma sobrevive una cosa como la otra, evidentemente con un sentido que hoy abstraemos, es la Navidad, comer langostinos hasta reventar. Bueno, en su momento tenía
un sentido histórico muy claro. Era como por primera vez uno se podía permitir tirar la casa por la ventana, porque había congelados y porque la sociedad estaba cambiando. Y tirando o no la casa por la ventana, además del marisco, resisten el besugo, el cordero, el capón relleno, el jamón. Lo que va menos es el tiempo que le dedicamos a preparar esa cena. Ganan terreno los platos preparados, los menús rápidos, y los más jóvenes, aunque quieran cocinar, no están dispuestos a que les lleve todo el día. Hoy voy a demostraros que hacer una cena o comida de lujo en menos de 30 minutos, los más hábiles, y un poquito más, los menos, es posible. Y como ves, voy a utilizar un montón de conservas porque así los entrantes son mucho más rápidos. Ahora que ya tenemos preparados los entrantes, preparamos el plato principal, que va a ser un arroz meloso con navajas, zamburiñas y pulpo. Voy a utilizar conservas y vamos a preparar un arroz súper rápido. Y llegamos al postre. En cabeza tenemos al turrón. Aunque entre elegir del duro o del blando, como hacían nuestros abuelos, hemos pasado a una carta interminable. Tengo semiduro con arándanos y almendra, Baileys, duro de almendra con pistacho y limón y tarta de queso. La tentación de la que es difícil escapar en trocitos pequeños y nada más llegar. Si quieren pueden pasar y echar un vistazo, ¿vale? Aunque hay quien nada más entrar repita eso de... A mí me gusta el tradicional, el de siempre. El turrón blando lo de siempre es estos. Con almendra. Tenga la edad que tenga. De yema no falla, ¿eh? Ahora el de yema ya está en casa, ¿eh? El turrón del blando. Pero al final puede más la curiosidad. ¿Me dejarías probar el de Baileys? Es que tengo la duda de cómo está, no lo sé. A ver qué le parece. Pruébalo tú también. A ver. No, prueba tú uno de que te quieras. A ver qué les parece. Buenísimo. Wow. Muy bueno, muy bueno. Y ya se sabe, en esto como en tantas cosas, antes renovarse que morir. Ay, tanto, claro. Y tanto. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Si comemos helado en diciembre, ¿por qué no vamos a comer turrón en agosto? Convertido ya en souvenir para turistas o en postre para los más golosos. Tenemos de patatas fritas, tenemos turrón de mojito, plátano, mazapán con lichi y rosas, nueces al estilo cantonés. Tenemos por aquí turrón de pan, aceite y sal. Claro que puestos a pedir. Lo último que ha salido este año es el de chupa chups con fresa y nata y el turrón de jamón serrano, entre otras 8 novedades. Las novedades hay que probarlas. Es algo curioso, diferente. Claro, esto sabe muchísimo a jamón, ¿eh? Sabe mucho. Y está salado, se sabe mucho. Sorprendentemente está bueno. Al final te sabe como así, como a... Sabe mucho el jamón al final. No, a... ¿Cómo se llama esto? Las almendras tostadas. La pregunta, ¿tiene jamón? Sí, tiene un jamón seco, deshidratado, que es el que nos da un toque crujiente de la masa, y un praliné de almendras, una almendra salada. ¿Huele a jamón? Sí. Al final no deja de ser un postre hecho a base de fruto seco, miel, y a partir de ahí podemos mezclar ingredientes y sabores y viva la imaginación. Desde luego, por imaginación... Turrón de mojito, turrón de gin tonic, turrón de vermut. Por imaginación no será. Turrón de cerveza, turrón de Baileys, de donut. Isabel Salvador se ha acercado para hacer este reportaje a la tienda que Turrones Vicens tiene en la Gran Vía madrileña. Pero no todo es turrón, también están los polvorones. Con novedad este año, Marta Estevez se atreve con los polvorreznos. El torrezno parece ser que casa con todo, que se lo digan sino a la empresa soriana Dulces Típicos El Beato. Ellos revolucionaron el mercado con el chocolate con torreznos primero, después el turrón con torreznos y este año han sorprendido con el polvorrezno, o lo que es lo mismo, el polvorón artesano y tradicional con torreznos crujientes. Del tamaño, sabor y demás bondades nos habla su gerente Carlos París. Un tamaño de bocado para que puedas metértelo a la boca de un bocado. La primera sensación es la suavidad de un polvorón artesano de los que hacían nuestras abuelas y según lo vas comiendo, lo que haces es encontrarte este contraste de dulce con saladito. Esta empresa, que se define en su página web con un El Beato siempre sorprende, ha ganado en más de una ocasión la medalla al mejor artesano del año. Pero este 2023, esta loca combinación, les ha arreglado la Navidad y algo más. Lo que ha hecho ha sido contribuir
a que aumentáramos la plantilla. Ser un producto completamente artesanal, pues lógicamente ayuda mucho a la contratación, a la creación de puestos de empleo. Y con la campaña de este año cubierta con creces, ya están dando vueltas a qué inventar. Carlos París tiene claro que la Navidad de 2024 se volverá a hablar de ellos. Sabemos lo que vamos a hacer, ahora tenemos toda la primavera para hacer formulaciones, compensar fórmulas, conseguir los contrastes más menos de unos ingredientes u otros, y cuando veamos que ya no se puede mejorar, es en ese momento ya cuando lo lanzaremos. Y además de los inventos hay otras mesas, otros sabores llegados de lejos, las de aquellos que han dejado su país y se han instalado entre nosotros. Los españoles lo hicimos hace unas décadas. Se calcula que entre 1960 y 1973 emigraron de este país más de 2 millones de trabajadores. La mayoría pasaban las Navidades lejos de aquí. El programa Informe Semanal recogía estos testimonios en la Alemania de 1974. Pues sí siento una nostalgia porque tengo la familia bastante lejos, ¿no? Pues nada, me gustaría estar en España, pero en fin, la fábrica también, mucho personal se va y también hay que hacer algo por los jefes, ¿no? Me gustaría estar en España en estos días, pero lo siento muchísimo. Hace poco tiempo que hemos venido y es imposible volver. Pues me gustaría estar al lado de mis padres, con mis buenos amigos y en mi patria, como es lógico. Un saludo para todos, especial para mis padres, mi niño y mis suegros, que no podré pasar la Navidad con ellos, pero pronto estaré con ellos. Hoy este país recibe migrantes. Nos asomamos a una casa de una familia venezolana para saber cómo celebran ellos la Navidad. Cuando hacemos las hallacas nos reunimos todos en familia. Lleva 3 tipos de carne. Carne de ternera, pollo y cerdo. Y se hace la masa de harina de maíz y se extiende en la hoja, pero que quede delgadita. Nosotros somos de Oriente y entonces le ponemos pasas, aceitunas, la adornamos. Y si hay alguien conocido que esté fuera de la zona que no pudo viajar, pues lo adoptamos y nos reunimos todos. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, baby, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own head, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, Cadena Ser, Radio Paradiso. Ninguna relación con la Navidad, pero esta es la canción más escuchada del 2023, con más de 1.600 millones de reproducciones en todo el mundo. Ay, triste vengo, vencido de amor.
Ahora sí toca centrarnos en otras músicas, en los villancicos, que nacieron en la Edad Media, dicen que en el siglo XIII, como canciones populares que entonaban los villanos, las personas de clase humilde que vivían en las villas. De ahí el nombre. Y un dato más, en su origen no trataban de temas religiosos, muchos hablaban del amor, como este "Ay, triste que vengo", que estamos escuchando. Cualquier tema era bueno para convertirse en villancico. La toma de Granada, la nostalgia por la patria, las cosechas. Javier Iriso, pianista y compositor, cuenta que tenían tanto éxito que la Iglesia vio en ellos la fórmula perfecta para difundir y propagar su mensaje. Y así fue como cada vez más formaron parte de las festividades religiosas y fue la Navidad el momento en el que se hicieron más populares y más frecuentes. Vamos a escuchar ahora un fragmento del que dicen es uno de los primeros villancicos religiosos que se conservan. Bien vengades pastores, que bien vengades pastores, que bien vengades. Este que está sonando fue compuesto en Toledo en el siglo XV. Poco tiene que ver con los villancicos populares que se cantan aún hoy en España y que se han ido extendiendo por toda la geografía, aunque nacieron en un determinado lugar. Por ejemplo, la famosa Mari Morena es originaria de Madrid. El Ay Chiquirriquitín es navarro. Ya vienen los Reyes aragonés. O el Hacia Belén va una burra de Castilla-La Mancha. Si miramos al mundo, el más conocido y el más versionado es Noche de Paz. Noche de paz, noche de Entre los astros espalla su luz, ven anunciando que un neno nace. Cuentan que este villancico nació por casualidad porque se estropeó el órgano de una iglesia en Austria y entonces el sacerdote decidió componer una canción que se pudiera interpretar sin ese instrumento, sin el órgano. Así dicen que pasó y que Noche de Paz sonó por primera vez en la Misa del Gallo de 1818. Dejamos la historia más lejana para ir a por los más escuchados, los más descargados de las últimas décadas. El Feliz Navidad de José Feliciano fue durante años el más escuchado hasta que llegó ella. Y sorpresa, este año una canción de Brenda Lee, rozando los 80, una auténtica senior, ocupa la primera posición con un tema mítico que grabó ella por primera vez en 1962. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Y entre los sonidos de la Navidad, el de la tele, de fondo o en primer plano, según la casa y el momento, esperando las actuaciones musicales, el humor o las campanadas, pero casi siempre en algún momento va a estar ahí. Pasamos de un único canal a unos cuantos y hasta a demasiadas opciones, pero ¿cómo ha evolucionado la programación navideña? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? Nos responde un experto, Borja Terán. Bueno, si encendemos la televisión esta Navidad diríamos, ¿cuál es la evolución de la televisión? Ninguna. Porque sigue ahí José Mota, por ejemplo, sigue ahí Telepasión. Parece que la televisión no se atreve a conectar con su tiempo. La televisión se aferra a aquello que reconocemos todos. ¿Por qué? Porque ahora, como tenemos cada uno en nuestra burbuja unos referentes, la televisión, que quiere ser transversal y llegar a todos los públicos y a las grandes audiencias, le cuesta mucho conocer lo que le gustan a los jóvenes y al final pues siempre se acaban hablando de lo mismo. Siempre acabamos viendo a Rafael en un especial, ¿no?, de Navidad, porque sí que nos aglutina a todos, ¿no? Personajes con los que crecimos cuando no teníamos tantos medios, cuando veíamos todos el primer canal. Hay sonidos que demuestran esta afirmación de Borja, Especial Navidad de 1969. Televisión Española presenta Especial Rafael. Hoy para mí es un día especial.
Hoy saldré por la noche. Esta grabación tiene 54 años. Escuchamos ahora un fragmento de la última gala de Navidad, la de 2022. En noches como hoy, un poco de música puede llevarnos muy lejos. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Y es que la nostalgia vende y los programas que pueden gustar a varias generaciones también son éxito seguro. Destaca mucho en las cenas familiares cachitos de hierro y cromo. ¿Por qué destaca tanto cachitos de hierro y cromo? Que al final no deja de ser un zapping de momentos históricos. Pues porque tiene uno de los trucos de la televisión clásica, que es el intercambio generacional. Porque los hijos descubren artistas de los padres que no conocen, los padres descubren artistas de los hijos... Bueno, nos intercambiamos, ¿no? Conocimiento. Pero es que además lo actualiza con la corrosión del humor inteligente. Con esos rótulos que de repente nos traen esas imágenes antiguas a la actualidad. La nostalgia y la Navidad se abrazan también en la publicidad. Vuelve a casa, vuelve a tu hogar. El turrón, por ejemplo, el turrón en almendro. Es uno de los anuncios clásicos. Vivimos como una especie de nostalgia constante, porque la nostalgia tiene el superpoder de que las frases que quedan en nuestra memoria siempre están ahí. Entonces las marcas siguen tirando de esa nostalgia propia porque es contagiosa, ¿no? Y el cine nunca falla. La programación de la tele estos días se llena de películas familiares. Qué bello es vivir fue un fracaso de taquilla y supuso el declive de la carrera de Frank Capra. Jamás pudo imaginar su director que 65 años después sería la película más programada por Navidad en todas las televisiones del mundo y una de las más queridas por el público. ¡Aquí está Harry! ¡Aquí está Harry! Y propuestas con un toque más rompedor y siniestro como Pesadilla en Navidad tampoco faltan. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. Pero la preferida de nuestro experto es otra. Hay una película que es La Navidad con mayúsculas, que es solo en casa. Que además está pensada para Navidad, porque si os fijáis, los protagonistas, Macaulay Culkin, todos van siempre vestidos con los colores de la Navidad. ¿Qué más se nos ha podido olvidar? Una curiosidad, solo en casa, todos los años, sin faltar ni uno, se ven las televisiones de Polonia y Hungría, siempre en Navidad. Y ahora nos vamos de galas, que nunca faltan, aunque ya no son como en otros tiempos, en riguroso directo. Ahora que se ha ido Concha Velasco, hay que recordar una cosa que ya no se ha vuelto a hacer, y eran los especiales de Nochevieja que presentaba en Televisión Española en los 80, Concha Velasco, eran en directo. Y iban a Televisión Española todos los artistas en Nochevieja a cantar al Estudio 1 de Prado del Rey en directo. Y era una reunión. Y era espectacular ver a Concha Velasco presentar a todos los artistas del panorama musical, entrar por la puerta todos juntos. Era como vivir desde casa la fiesta de todo el folclore patrio, ¿no? En el 86, En el 86, en el 86, en el 86. Y aunque los artistas siguen acudiendo a las televisiones, no tiene nada que ver con lo que era ir a la tele hace unas décadas, porque hoy los circuitos para darse a conocer ya son otros. Antes los artistas los teníamos que ver en la tele, en una alfombra roja. Ahora ya hablamos con ellos directamente en Instagram y les vemos hasta levantarse con la legaña puesta. No necesitan a los medios tradicionales, son sus propios paparachis. Vamos a ir acabando con las campanadas. La primera vez que se dieron por televisión fue en 1962. Hasta entonces solo se podían seguir por la radio y hasta los años 90 solo se pudieron seguir por la 1. Y desde el kilómetro cero, desde la Puerta del Sol, con una excepción, para celebrar la llegada de 1973, las campanadas se desplazaron a Barcelona. Aquí ven ustedes enmarcado a todo plano al reloj del Ayuntamiento de Barcelona. 35 segundos faltan para que finalice 1972. Una y no más. Esta decisión no fue bien vista por el régimen franquista, empezando por el dictador, según recoge en sus memorias Vicente Gil, que era médico personal de Franco. Sea como sea, no se ha repetido la experiencia. La 1, la más vista, cuando suenan las 12 campanadas, no volvió a salir de la Puerta del Sol. La gente siempre vuelve a la 1 de Televisión Española en los grandes acontecimientos. Por eso Televisión Española se hace muy fuerte en Navidad, porque hay que ver las campanadas en la 1, hasta que llegó Pedroche, porque Pedroche eso sí que lo cambió, ¿no? Porque de repente se crea, con la llegada de las redes sociales, se crea la ansiedad del meme. Y Pedroche en realidad no escuchamos lo que dice, nos interesa lo que se pone. Y entonces parece que hay que ver a Pedroche corriendo, encendiendo la televisión, aunque luego cuando van a sonar las campanadas, mucha gente se vuelve a la 1. Por eso, Antena 3, ¿qué hizo?
vestir como de regalo sorpresa a Pedroche, una cosa un poco perturbadora, para que no se vea el traje, le ponen como una capa para que no se vea y la desnudan, entre comillas, justo cuando empieza a bajar el carrillón para que así te tengas que quedar en Antena 3 y no te vayas como al principio a la 1. Esto es un poco perturbador. Yo creo que cualquier año igual Pedroche va a empezar a quitarse trozos del papel de regalo durante cada campanada, ¿no? Para que nos quedamos hasta el final. Parece que no ha evolucionado mucho la programación televisiva. En el fondo es lo de siempre. Pero sí han cambiado las formas y la posibilidad de elegir. Hoy tenemos una variada oferta nacional, autonómica y hasta local. Y muchas plataformas para los que prefieran pasar de galas, de uvas y de clásicos navideños. Nosotros lo dejamos aquí con un clásico y agradeciendo el trabajo a las que han hecho posible este programa: María Manjabacas, Isabel Salvador, Marta Estevez y en el montaje María Jesús Rodríguez. Feliz noche. Radio Paradiso. Have yourself a merry little Christmas. Con Sonia Ballesteros. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. So have yourself a merry little Christmas now.
Cadena SER. La radio.